Hola, soy Ricardo Bacareza Echeverry, médico oncólogo hematólogo decodificador biológico, en su canal Mitos y Verdades en Salud. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Es acerca de escuchar voces. ¿Qué significa que yo escuche voces? Pero voces que no existen. Voces que solo yo escucho, que las escucho dentro de mi cabeza y que nadie más las escucha. ¿Cómo puedo yo llegar a escuchar voces sin estar loco? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha pensado de que si yo escucho voces, o estoy loco, o tengo una esquizofrenia, tengo una paranoia, y eso da una connotación para el individuo de que o se queda callado y no comenta que escucha voces, o que si realmente lo refiere, corre el riesgo de ser catalogado como enfermo mental. Por lo tanto, el tema de escuchar voces hoy en día es mucho más frecuente de lo que pensamos, y la gran mayoría de las personas que escuchan voces tienden a quedarse callados y no lo comentan por el miedo que puede significar darla a conocer. Entonces, ¿qué es lo interesante de este tema? La decodificación biológica da muchas luces sobre este tema y claramente nos muestra que no es que estemos locos cuando empezamos a escuchar voces, sino que lo que ocurre es que o estamos sufriendo o acabamos de sufrir dos o más conflictos psicobiológicos en el área de la audición. Yo puedo sufrir conflictos en el área de la visión con mis ojos, en el conflictos del olfato, que yo huelo algo que no quiero o no debo. Puedo sufrir conflictos del sabor, que yo saboreo o como algo que no debo o no me gusta. Puedo sufrir conflictos del tacto, que yo toco algo que no quiero o no debo. Y conflictos de la audición. ¿Cómo se entiende un conflicto de la audición? Bueno, tan simple como, abre comillas, yo no quiero escuchar lo que escucho. Yo no debo escuchar lo que escucho. Quiero que dejen de decirme lo que me están diciendo. Cierre comillas. También hay conflictos de audición a la inversa. Yo quiero escuchar, pero nadie me dice lo que quiero escuchar. Yo quiero que me digan lo que espero y nadie me lo dice. Los conflictos de audición pueden abarcar ruidos que no quiero escuchar, ruidos molestos que no quiero escuchar. Puede abarcar palabras, frases que no quiero escuchar. Por lo tanto, los ruidos los puede generar una persona, pero las frases y palabras siempre son de personas. Por lo tanto, yo puedo tener conflictos con un ambiente ruidoso o puedo tener un conflicto con personas que se dirigen a mí con frases o palabras que yo no quiero o no debo escuchar. Por lo tanto, esto es muy interesante. La decodificación biológica nos dice que si yo tengo dos oídos, el oído izquierdo y el oído derecho, yo voy a tener el oído izquierdo clasificado o determinado para todo lo que tenga que ver con conflictos del área familiar que representa a mis hijos o a mi madre. Por el contrario, el oído derecho va a ser llamado a formar parte del conflicto cuando lo que yo escucho o no quiero escuchar alude y apunta a lo que es un adulto, que puede ser mi pareja, mi padre, mi hermano o mi colega de trabajo. O sea, oído izquierdo en una persona diestra, todo lo que tiene que ver con el nido, mis hijos y mi madre. Oído derecho en una persona diestra, todo lo que tiene que ver con mi pareja, mi compañero o mi amigo. En una persona zurda es al revés. Por lo tanto, vamos entendiendo que si yo tengo dos o más conflictos de no quiero escuchar lo que estoy escuchando o por qué no escucho lo que me muero de ganas de escuchar, yo voy a presentar en mi cerebro, como si fuera un computador, voy a incorporar o activar en centros cerebrales diferentes el primer conflicto de audición y
secundariamente el otro conflicto de audición. Ejemplos: si yo tengo un conflicto de audición del nido, puede ser algo tan simple como mis hijos menores todo el tiempo me están pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas que yo como madre no le puedo dar, o dinero, o permiso, o juguetes, o más comida. En fin, eso me va a crear a mi comadre un conflicto de audición. Voy a llegar a pensar, no quiero escuchar más a estos niños que me piden y me piden cosas que no puedo satisfacer. Oído izquierdo, mujer diestra. Por el otro lado, si mi compañero, mi esposo, mi marido permanentemente me está creando un conflicto de audición representado por: no haces el aseo como debe ser, no tienes la casa presentable, tu comida permanentemente es mala, no cuidas como debes a los niños. Yo ahí voy a tener un segundo conflicto de audición. El primero, no quiero escuchar más a mis hijos. El segundo, no quiero escuchar más a mi marido que me maltrata psicológicamente. Por lo tanto, yo voy a tener dos conflictos de audición de personas que me agreden auditivamente. También puedo tener un conflicto de audición de personas que me agreden auditivamente, por ejemplo mis hijos, y simultáneamente en el terreno al lado de mi casa hay una empresa constructora que está construyendo un edificio y durante 8 horas diarias lo único que escucho es el ruido de las máquinas, de la sierra circular, del martillo neumático, de la betonera, la motoniveladora, y eso también actúa como un conflicto de audición. Por lo tanto, voy a tener un conflicto de audición por un ruido o un conflicto de audición por palabras de personas. ¿Cómo se entienden las voces? Para yo escuchar voces dentro de mi cabeza que nadie más escucha, tengo que tener 2 o más conflictos de audición. A lo menos un conflicto de voces que me agreden, que puede ser o con conflicto de ruido o con otro conflicto de voces que me agreden. Por lo tanto, siempre voy a tener que tener un conflicto de audición por personas y a lo menos otro conflicto de audición por personas o uno de ruidos. Lo más frecuente es tener 2 conflictos de audición de personas. O sea, yo no quiero escuchar lo que dice alguien de mi nido, hijos o madre, y no quiero escuchar lo que me dice un adulto, que puede ser mi pareja, mi padre, mi hermano, mi colega de trabajo. En ese caso, cuando se presentan los 2 conflictos activos simultánea o secuencialmente en el momento que se activan los 2, yo voy a empezar a escuchar voces. Y voy a empezar a escuchar voces que el contenido de las voces, el tema de las voces, lo que me dicen las voces van a aludir a los 2 focos de conflicto, o van a aludir, a lo mejor voy a reconocer las voces de mis hijos o voy a reconocer la voz de mi marido que me está diciendo que no llevo la casa como él espera. Eso es muy importante porque la pista de los conflictos la da el contenido de las voces. En qué lugar las escucho, quiénes son los que me hablan en la cabeza o cuál es el tema de lo que me hablan. Cualquiera de esas 3 pistas me va a permitir encontrar el conflicto de no quiero escuchar lo que tiene que ver con mi oído izquierdo, con personas del nido, o lo que tiene que ver con el oído derecho, con personas que son horizontales a mí. Por lo tanto, aquí es interesante entender que no estoy loco si escucho voces. Lo que me está ocurriendo es que estoy siendo bombardeado por 2 o más conflictos de no quiero escuchar eso o a esos o a esa persona y no quiero escuchar simultáneo o secuencialmente a esta otra persona o a este grupo de personas. En resumen, los conflictos son o del nido al oído izquierdo o del compañero y su equivalente al oído derecho. Es muy interesante que si yo soluciono uno de los 2 conflictos, o sea, mis hijos dejan de pedirme cosas, dejan de solicitarme juguetes, permisos, dinero, comida, por cualquier razón, y yo me quedo solo con un conflicto de audición, mantengo el de mi esposo que me critica, en ese momento yo dejo de escuchar las voces. De los 2 conflictos, desactivando uno, dejo de escuchar las voces. Por lo tanto, es muy importante para todas las personas que han escuchado voces de su mamá que ya murió, de su esposo que vive, que se separó y todavía lo escucha cuando entra al dormitorio, o que escucha la voz de un hijo que se fue o que falleció, o escucha voces que le dicen alguna cosa que uno no quiere obedecer, uno
lejos de pensar que está loco, debe ir a consultar un decodificador biológico que le permita ubicar los 2 o más conflictos de audición y poder desactivar a lo menos uno. Es importante entender que a veces yo traigo un conflicto de audición mucho tiempo activo, muchos años activo el conflicto de audición. Es bueno entender que estos conflictos de audición no están permanentemente activos. Es muy raro que uno esté con un conflicto de audición permanentemente activo. Se activa cuando se acerca a la fuente emisora auditiva, o sea, cuando mis niños me piden cosas, se me activa el conflicto. Si los niños se van un fin de semana lejos, se desactiva el conflicto. Por lo tanto, es interesante saber que a veces los conflictos se reactivan, pero son uno de ellos muy antiguo y uno actual se superpone al antiguo y ahí uno empieza a escuchar voces. Por lo tanto, uno no escucha las voces permanentemente. Es muy raro que se activen justo los 2 simultáneamente en ese minuto. Cuando eso ocurre, uno empieza a escuchar las voces. Así que es muy interesante este tema. Este tema no está prácticamente en ninguna parte, solo en algunos anales de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Está explicado muy brevemente. Así que es un tema que debiera estar en conocimiento de personas que en algún momento de su vida han escuchado voces y han creído que es la antesala del diagnóstico de trastorno mental. Eso no es así. Así que espero que les haya gustado el tema. Estaremos hablando a futuro de cosas tan interesantes como esta. No olviden suscribirse al canal si es que les ha gustado los temas entregados hoy día. Un saludo.